Buenas chicos y chicas, les habla el profe Nelson de electrónica. Hoy, como pueden ver, estoy rodeado de enchufes o tomas de corriente y un elemento llamado térmico. Pues la razón es porque en nuestro día a día, pues en nuestro trabajo, siempre tomamos energía de estos enchufes o tomas de corriente, y en ocasiones pues tenemos que trabajar con este elemento, ¿no? Con el térmico, para hacer las instalaciones de algún equipo o tarjeta electrónica. Así es que hoy vamos a hablar sobre electricidad básica, ¿sí? De cómo está compuesto lo que tenemos en el enchufe. Pues comencemos. Muy bien, ahora, lo primero, chicos, de manera general, en nuestras casas, pues los enchufes, aquí en Bolivia sobre todo, por lo general solamente tienen dos orificios. Y de la línea de red o red eléctrica solamente vienen dos cables a las casas. Esos cables pues van a uno de los orificios, el otro va al otro orificio. Uno de ellos es aquel que aporta la energía, aquel al que hay que tener cuidado, llamado fase. Y el otro es aquel llamado neutro. El neutro es el que no tiene energía. El neutro es por donde retorna la energía una vez fue usada por algún equipo, sea el ventilador, el microondas, la estufa, bueno, lo que necesiten utilizar, tendrá que pasar por ese equipo y retornar por neutro. O sea que fase y neutro es lo que tenemos en nuestro enchufe. No tenemos positivo y negativo, así es que quítense esa idea de que el positivo arriba o el negativo abajo o al revés. Si bien es corriente alterna, es decir, que alterna entre positivo y negativo, no está constantemente con una polaridad fija, por tanto no tendríamos por qué llamarle positivo y negativo, sino que se los llama fase neutro. La fase podría estar abajo o arriba o al revés, ¿sí? Eso ya depende mucho de las normas de instalación de su país. En el caso del mío, pues es medio un desastre acá. Ya, cada cual hace lo que quiere. Bien, pasando de largo esa parte, pues a lo que íbamos. Entonces, en los enchufes tenemos fase y neutro. Fase es el cable que tiene energía, el que aporta energía, del cual hay que cuidarse, que son 220 voltios o 110 voltios. Y en el caso del neutro es aquel que no presenta energía, pero igualmente por ahí retorna la energía que aporta fase una vez ha sido usada. Es decir, que tampoco es para descuidarse, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con neutro también cuando se lo quiere manipular. Ahora, la idea acá es encontrar fase, ¿sí? Un momento, por favor. Bien, la idea acá es encontrar fase. ¿Para qué? Pues para ponerlo acá. Esto es un termomagnético. Es aquel que protegerá a nuestros equipos de alguna sobrecorriente, o si se haya cortocircuitado algún cable, pues esto pues se va a abrir. Es un interruptor termomagnético, quiere decir que genera un campo magnético cuando pasa la corriente. Así es que va a saltar, ¿sí? Es nuestra seguridad y en todas las casas pues tenemos uno de ellos. Ahora, al termomagnético se le coloca lo que sería fase de entrada, y de salida pues tendríamos nuestra fase, pero a través de este termomagnético. Para trabajar en cualquier instalación siempre se separa fase del resto de la instalación, y pues para que cómodamente se trabajen con los cables o instalación eléctrica. Una vez finalizado todo el cableado, pues pasamos a subir el térmico y a ver el resultado. Por eso es muy importante poder saber cuál es fase y cuál es neutro en las tomas de corriente que tenemos. Para eso pues disponemos de varias herramientas. Veamos qué herramientas tenemos para poder identificar cuál es fase y cuál es neutro. Bien, la primera herramienta con la que vamos a contar es el buscapolo.
Es una herramienta que todo eléctrico debería tener o debe tener. Los electrónicos, pues más que todo aquellos que trabajan con instalaciones eléctricas también a menudo. Bien, el buscapolo tiene internamente un pequeño bulto o bulbo cristalino. Ahí adentro presenta una lámpara de neón. La lámpara de neón pues presenta en este caso dos electrodos separados, no tienen contacto alguno, separados y cubiertos por un gas. Ahora, el gas pues empieza a brillar cuando se le aplica alta tensión, pero esa alta tensión tiene que tener pues en este caso dos puntos de contacto. Uno que iría a la fase y el otro pues nosotros seríamos el otro punto por el cual pues pasaría una pequeña cantidad de corriente. Ojo que es una pequeña cantidad que no lo van a sentir. Y como dije, presenta dos electrodos separados. Es decir, que la corriente es bastante pequeña. ¿Sí? Y pues nunca van a tener que sufrir el tema de cortocircuito o electrocutarse por un buscapolo. Sería muy extraño. ¿Sí? Así es que con seguridad pueden manejar esto. Pero es necesario que ustedes topen uno de los extremos. Y si se encuentran pues con calzados de cuero o de goma bastante gruesa, pues va a influir un poco en la lectura, ya que si las personas presentan calzados bastante gruesos o aislantes, será un poco complicado que la corriente que está en fase pues retorne a tierra. Pues vamos a probar. Vamos a activar la regleta. Toco, nada. El otro orificio, toco, ahí pueden ver que se ilumina. Ahora si yo piso el piso sin calzado, brilla más. Al levantarlo brilla menos. ¿Sí? Entonces, y cuando no lo toco, pues no pasa nada. Así es que la idea acá es que pase una íntima cantidad de corriente hacia tierra desde fase. Este es fase. Y el otro es neutro. Cuando ustedes saben cuál es fase y cuál es neutro, pues el beneficio es de que ustedes pueden insertar un cable o manipular el cable. Este punto es neutro. Yo lo puedo tocar sin miedo a electrocutarme. Ojo que eso lo tienen que hacer personas aptas para este trabajo, ¿no? Y luego puedo empezar a empalmar y trabajar de manera tranquila. Eso solamente los eléctricos lo saben manipular, ¿sí? Es que mucho cuidado. Siguiente herramienta. La siguiente herramienta sería un buscapolo digital. El buscapolo digital pues no requiere que tengamos contacto alguno. En esencia este sería el más seguro. El problema es que consume pues pilas, ¿sí? Pero pues dura bastante tiempo, ya que solamente funciona en el momento en que es usado. Por ejemplo, ahí pueden ver, y en el otro pues nada, ahí y nada. Y lo bueno es que trae una pequeña linterna. ¿Sí? Pero es solamente para buscar, en este caso, la fase. De esta forma. Son bastante útiles, ¿sí? Y pues bastante elegantes diría, ¿no? Práctico no tanto porque no lo puedo usar como destornillador, solamente como buscapolo. Bien, de último tenemos nuestro multímetro. El multímetro lo ponemos en voltaje alterno, en la mayor escala que tengan, para que no tengan ningún problema. Y luego pues miden la toma de corriente, si hay voltaje. Y tenemos en todas las tomas. Muy bien, ahora que sabemos que podemos medir la tensión, una vez que sepamos que sirve nuestro multímetro, el método es tomar una de las puntas, ahí con la yema de los dedos, y cualquiera de los otros, pues colocarlo a los orificios. No tengan miedo, enseguida explico por qué no deben tener miedo. Y luego colocan, ahí pueden ver que no tengo mucho voltaje, tengo voltaje, es un voltaje parásito por si acaso, es decir que no tiene corriente o tiene muy poca corriente. Pongo al otro y ahí está fase.
Fase es aquel que tenga una gran diferencia de voltaje con respecto al otro. Este tiene 12, 15, quizás hasta 30 y el otro pues tiene bastante más. Este sería fase. Ahora, la razón por la cual no deben tener miedo es porque en el tester, ¿sí? Pues ahí internamente presenta una resistencia de 1 megaohmio aproximadamente, quizás, depende mucho del multímetro, pero por lo menos tiene 1 megaohmio entre ustedes y pues la línea de red, o en este caso entre fase. Así es que hay una resistencia grande, ¿sí? Así que no tengan miedo de electrocutarse, pero solamente hagan uso de este método cuando sepan de que su multímetro puede medir el voltaje sin ningún inconveniente, ¿sí? Para no darle más cuerda a aquellas personas que pues quizás no trabajen en el área, ¿no? Pero igual sirve cualquier comentario o no, o bueno, cualquier sugerencia es bienvenida, ¿sí? Siempre y cuando sea para aportar, ¿sí? Bueno, pasemos con el último método. Muy bien, para el último método pues se utiliza un foco. Ahora, el problema es que depende del lugar donde ustedes quieran hacer la prueba. Y pues la del foco también es un poco invasivo y peligroso, ya que van a tener las puntas ahí expuestas con los filamentos de cobre. Así que de preferencia tratar de no utilizar este método, ¿no? Es más sencillo buscarse un buscapolo o utilizar el multímetro si se tiene, pero sería como último método. Pero tiene ciertas condiciones. Para utilizar esto es necesario que ustedes en su toma de alimentación de corriente tengan, en este caso, tanto fase como neutro y tengan el llamado tierra, ¿sí? El aterramiento es muy importante, ya que en mi zona no existe, casi no existe, mejor dicho, pues tierra yo no la tengo conectada, no está instalada. Y si ustedes la tienen, pues genial, pueden utilizar este método. El hecho es de que ustedes tienen que colocar un cable a tierra y el otro cable a cualquiera de las tomas. Si es fase, va a brillar su foco. Y si no brilla, quiere decir que es neutro. Si brilla, es fase. Y si no brilla, sería neutro. Pero con respecto a tierra. ¿Sí? En mi caso, pues no puedo hacer ese ejemplo porque no tengo tierra. Y he visto donde van y clavan una jabalina para poder saber si es neutro o fase. Pero es mucho trabajo. Es más fácil correr a la ferretería y con esto, ¿no? No van a hacer solamente el trabajo de una toma de corriente, van a hacer un montón. Pero esto sería como último método, ¿no? Si no queda de otra, pues hay que saber todas las formas de poder realizar un trabajo. Y si alguien conoce alguna otra forma, pues me lo escribe en los comentarios para poder experimentar y ver, pues, si no tiene ningún inconveniente, ¿no? Y para poder comentarlo a todos los que estamos suscritos. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un buen día. Hasta luego. Ha sido un gusto. Chao, chao.